niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero. Saludos cordiales a cada uno de ustedes. Es un momento muy precioso de poder compartir con ustedes un tema que está relacionado a un acontecimiento que es realmente de interés mundial, como es la Navidad, pero la Navidad en tiempos de pandemia. Al comenzar esta meditación, esta reflexión, me gustaría hacer un relato histórico de cuánto una Navidad puede influir en la conducta de las personas. Recuerdo en 1914, cuando se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial, era un 24 de diciembre. Los enemigos enfrentados en esa Primera Guerra estaban atrincherados para poder matar al enemigo, para destruir al enemigo a fin de obtener la victoria. Pero ese 24 de diciembre, creo que fue un soldado inglés el que comenzó a prender una vela en los arbustos que habían esa noche. Y tras que prendió las velas, comenzó a cantar algunos villancicos referidos a la Navidad. Y entonces se animaron más soldados en el otro lado, en la parte occidental, y más velas se encendieron, tenían bastantes velas, y se escuchó no solamente la voz de un hombre, sino que se escuchó las voces de muchos soldados que estaban cantando los himnos de Navidad, los cánticos de Navidad. Y del otro frente, los soldados enemigos escucharon que estaban cantando y salieron un poco a mirar qué es lo que estaba pasando, porque parecía un sueño. Y entonces también comenzaron a cantar en su propio idioma. Tal es así que dejaron las armas en un lugar donde estaba realmente caótico, porque en la trinchera habían lodo, había barro, no había un lugar cómodo, estaban enfangados muchos de los soldados, habían cadáveres por todo lado, estaban sin enterrar, no habían letrinas, era un lugar bastante desagradable. Así que en el campo neutral salieron de los dos bandos para darse un abrazo. Y se abrazaron y muchos lloraron, algunos compartieron un cigarrillo, otros algún recuerdo. Y ese momento fue un momento de distensión. Las armas estaban en ambos lados, pero en la parte del terreno neutral ellos estaban celebrando la Navidad. Esa Navidad que les traía recuerdo de los años que habían pasado en casa, en el hogar, en la familia, que era un hermoso recuerdo que ellos podían revivir en el recuerdo. Inclusive la historia dice que el día 25 de diciembre comenzaron no solamente el intercambio de regalos, sino jugaron un partido de fútbol. Bueno, los jefes, los que estaban comandando la guerra, se enteraron y dijeron: eso no está bien. El 26 comenzó otra vez la guerra, matarse unos a otros. Quizá hoy día estamos en una tragedia parecida, porque la pandemia nos ha traído muchas dificultades, problemas, sinsabores, porque tenemos familiares, amigos que han muerto. Hoy podemos ver que el 24 en la noche no será lo mismo como los otros noches buenas que hemos pasado, en el recuerdo. Y entonces faltará algunos familiares, otros no podremos ir a abrazar, otros no podemos viajar, otros estarán enfermos, habrán situaciones muy adversas que seguramente
la humanidad en este tiempo está viviendo. Pero ¿qué puede hacer la Navidad en estas circunstancias? ¿Qué puede hacer la Navidad? Sabemos que la Navidad no es exactamente el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Muchos lo siguen estudiando, pero la historia del nacimiento de Jesús es el que separa la historia en dos partes, antes de Cristo y después de Cristo, porque trasciende la humanidad. Es una fiesta de luces, de regalos, pero ¿qué significa en el fondo o qué es lo que podemos rescatar de esta fecha tan importante que para nosotros no va a pasar de manera desapercibida? Yo quiero comenzar esta reflexión leyendo un versículo que está en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 21, dice: y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que ha traído en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial tantos muertos, tanto dolor, tanto sufrimiento? En realidad, los soldados de ambos frentes no saben por qué están peleando, porque le han dicho que el otro es el enemigo. Pero sabemos nosotros de que hay intereses superiores a la comprensión común de los soldados. Ellos son instrumentos adoctrinados para pelear por una causa que no son su causa. Son causas inventadas, son causas de intereses más grandes que hace que la humanidad pueda ver esos enemigos, entre comillas, algo que no es real. Entonces, podemos ver nosotros el corazón egoísta, el corazón que quiere grandeza, el corazón que quiere dominio, el corazón que quiere dominar a la otra parte de la humanidad, es lo que ha traído todo ese dolor y ese sufrimiento, no solamente en la Primera y Segunda Guerra Mundial, sino en todos los intereses políticos, económicos, sociales, religiosos, en todo ese aspecto, el corazón egoísta. Las personas quieren honor, quieren riqueza, quieren fama, quieren reconocimiento. Entonces, este versículo que hemos leído dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo lo que quiero preguntar es, ¿qué puede cambiar el corazón endurecido de una persona? De un monarca, de un presidente, de un ministro, de un juez, que hoy vemos por todo lado injusticia. Si no hay esa Navidad en el corazón de las personas, nosotros seguiremos peleando en el hogar, en la familia, en la sociedad. Seguiremos viendo enemigos a otros semejantes como a nosotros, para supuestamente que hay que ir a pelear, hay que ir a luchar, y no sabemos que el problema está en nosotros mismos. Porque el pecado ha traído ese dolor y ese sufrimiento, ha separado no solamente a la criatura de Dios, sino también ha separado a la familia. Entonces, la Navidad es ese pesebre donde un hijo de Dios, el que era el rey del universo, el que creó los mundos, el comandante de todas las huestes celestiales, deja su divinidad, su grandeza, su realeza, su poder, su omnisciencia, su omnisapiencia, y baja a este mundo para poder tomar la condición de un hombre. Y no solamente para tomar la condición de un hombre, sino para ser un siervo y servir a la criatura, a la humanidad degradada por 4000 años de pecado. Y a mí me impresiona cómo dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Cómo se llamaría ese Hijo de Dios que vendría como un niño nacido en este mundo? Y dice: un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite.
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. Ese que era el admirable, el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, un día vino a hacerse hombre como nosotros para poder correr la suerte como nosotros tenemos. Pero también, por otro lado, por contraste, podemos ver en el ejemplo de Faraón. Faraón no solamente quería gobernar sobre este mundo, sino también quería que toda la humanidad sean sus súbditos, que construyesen las pirámides, que construyesen los sarcófagos, que ellos pasaran a la inmortalidad. Pero ¿de dónde viene ese espíritu? De ser grande, de poder dominar, de poder subyugar, de poder explotar, de poder someter. Solamente viene de las fuerzas del mal. Ahora, cuando Jesús nació en este mundo, debería cumplirse esa historia profética, lo que estaba predicho por los profetas. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es lo que ha hecho esta tragedia de la humanidad después de la caída de Adán? Es que el hombre no tiene a Dios en su corazón. Ese pesebre está vacío y entonces, como no hay la presencia de Dios en nuestros corazones, no hay luz, no hay verdad, no hay amor, y si hay, son tan relativos, son tan humanistas, que nosotros no tenemos la esencia de la divinidad. Nosotros no somos uno con Dios, pero gracias a la misericordia divina, ¿cómo el hombre se hizo uno con Dios? Si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, siendo Dios, un día vino a este mundo para llamar a ser Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Desde la eternidad, ese Señor Jesucristo, que era uno con el Padre, la imagen de Dios, la imagen de la grandeza, del resplandor de su gloria, vino a este mundo para manifestar esa gloria, pero encubierto. Estaba tapado en esa humanidad, estaba entronizado en esa humanidad, estaba revestido de esa humanidad. Entonces yo me acuerdo de una cita que yo leí, que este mundo es un pequeño libro, un texto para el universo, para comprender ese amor maravilloso de Dios, ese misterio de la piedad en el cual los santos ángeles desean mirar. Ahora, quiero llevar a la parte de esa Navidad que era en las colinas de Belén. ¿Quiénes son los que estaban esperando el cumplimiento de ese tiempo profético? Queridos amigos y hermanos, no había personas en los palacios que estaban esperando el cumplimiento de esa promesa. No eran los gobernantes, no eran los religiosos, no eran los escribas, no eran los fariseos, sino eran unos humildes pastores. El ángel pasó por alto a todos esos grandes hombres que tenían el espíritu como del príncipe de las tinieblas. Pero habían unos humildes pastores que estaban cuidando sus rebaños allí en las colinas de Belén. Entonces el ángel dijo: aquí hay por lo menos algunos que están escudriñando la Escritura, algunos que están esperando el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de la promesa de Dios, y ellos esa noche escucharon este mensaje: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Quiénes recibieron ese mensaje de buenas noticias, mensajes de gran gozo, que sería para todo el pueblo? Que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Queridos amigos, esa Navidad fue realmente una Navidad maravillosa.
Todo el cielo estaba interesado en ese gran acontecimiento. La humanidad estaba perdida. Esos mensajeros celestiales vinieron a dar a conocer el nacimiento de aquel que tantos habían esperado. Estos humildes pastores que cuidaban su rebaño de noche en esas colinas de Belén son los que escucharon este mensaje maravilloso. Y nació en ellos una luz radiante que impartió como una especie de estrellas que los llenó de admiración. Y atónitos estos pastores apenas podían comprender ese precioso mensaje que los ángeles habían traído. Y cuando esa luz desapareció, dijeron ellos: pasemos de Belén, vayamos al lugar donde la luz indica, a fin de que nosotros podamos ver qué es esta maravilla que el cielo nos ha revelado. Y vinieron allí apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Ese amor incomparable de Dios que está manifestada en ese niño Jesús, donde los ángeles cantaron porque el Salvador nació en Belén. No había un coro en esta tierra que esté preparado. No habían reyes que estuviesen esperando, pero habían ángeles que estaban cantando. Habían pastores que habían escuchado esa luz. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz y buena voluntad con los hombres. Queridos amigos y hermanos, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad con los hombres, significa de que el único que puede poner en armonía no solamente el corazón de los hombres con Dios, sino entre ellos, así como ese 24 de diciembre en la trinchera de la Primera Guerra Mundial, es el Espíritu de Cristo. Jesús dijo: no vine a traer paz sino espada, cuando él ya estaba ejerciendo su ministerio. Pero el Evangelio esencialmente es un mensaje de paz. El cristianismo es un sistema de ser recibido y practicado en toda su sinceridad, derramaría paz, armonía, dicha por toda la tierra. Nosotros en Cristo podemos ser hermanos, podemos ser reconciliados entre hermanos, pero para ser reconciliado entre hermanos necesitamos reconciliarnos primero con Dios. Ese evangelio de Jesús es la que nosotros necesitamos hoy en nuestro corazón, antes que armar un pesebre, antes que colocar esas luces navideñas, antes que compartir nuestros regalos. Y cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente personas que quizá no se podrían imaginar en el contexto religioso, que serían los que estarían pendientes de este gran acontecimiento, porque eran personas que venían no del pueblo de Israel, sino venían de otro lugar, unos magos del oriente, y vinieron diciendo: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos para adorarle. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, si nosotros no tenemos el amor de Cristo, la paz del cielo, la misericordia divina, no habrá Navidad en nuestro corazón, porque en Navidad uno puede, por lo menos en algún momento, pensar, pero en este momento de pandemia, ¿qué es lo que nosotros podemos ver en este momento, lo que está pasando con la humanidad? Queridos amigos, hoy día nosotros vivimos como en ese tiempo cuando la ignorancia era total. No había paz, no había hermandad, eran peleas, habían hogares destruidos, naciones divididas, habían reinos que estaban en confrontación, pero ¿quién trajo esa paz, ese gozo que nosotros necesitamos? Lo que contemplaron los pastores de Belén y los 3 sabios del oriente que vinieron para adorar.
¿A quién podemos adorar nosotros, queridos amigos? No podemos adorar a las riquezas de este mundo. No podemos adorar a la sabiduría de este mundo, porque ellos no traen lo que es la paz y el gozo que tanto necesita. Y estos sabios del oriente se gozaron, y cuando vieron al niño en el pesebre, entregaron sus regalos. ¿Y qué son esos regalos que ellos entregaron? Entregaron 3 cosas, dice la Escritura: incienso, mirra y oro. Ahora, quiero terminar esta presentación. ¿Qué es lo que nosotros queremos entregar como regalo en ese pesebre si estuviera naciendo Jesús? ¿Qué es lo que quisiéramos entregarle a ese niño que era el Rey de Reyes y Señor de Señores? El oro representa su reinado. Jesús nace en ese portal de Belén, en un lugar humilde, pero sigue siendo el Rey. Así que se cumple lo que dice el ángel a la Virgen María: el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese niño Jesús, Dios, que se ha hecho carne, viene a ser no solamente el Rey de Israel, sino que Él debe ser nuestro Rey para que nosotros seamos sus súbditos. Así que si nosotros recibimos a Él como Rey, somos sus súbditos y su reino es para siempre, eternamente. Otros principios, otras normas, otra regla, otro espíritu es el que gobernará nuestro corazón. Entonces tendremos gozo, paz y alegría en nuestros corazones. Ahora, ¿qué es el incienso? El incienso es que se utilizaba también para la adoración, pero en el servicio del santuario. Queridos amigos y hermanos, no podemos nosotros en este momento de la pandemia perder ese espíritu. Todavía tenemos un Rey que está por sobre todos los poderes de este mundo. Él maneja todavía la historia de la humanidad. Si nosotros recibimos a Él como Rey, entonces todos los demás reinos del mal están bajo el control de ese poder celestial. Queridos amigos, y necesitamos nosotros comprender que el tercer regalo era la mirra, y la mirra ejerce o se utilizaba en función como una resina solidificada, se utilizaba generalmente para el embalsamamiento. No puede haber en el regalo que Jesús recibió la muerte de él, que estaba prefigurado en esa mirra que era el camino de sufrimiento. Pero recordemos, queridos amigos y hermanos, Jesús en cada paso tenía que sufrir. Y el sufrimiento, el dolor, la adversidad tiene un propósito: que nosotros cada vez como el oro seamos más afinados, más refinados y podamos reflejar el carácter de Cristo. Hay una adversidad, una dificultad, un problema que seguramente nosotros vamos a tener como lo estamos viviendo toda la humanidad. Pero tengamos la certeza de que todavía Dios está en el control, y si nosotros confiamos en Él, esa fe va a traspasar ese dolor y ese sufrimiento, esa adversidad. No tenemos que perder la fe. Es verdad que la mirra va a existir. Puede haber dolor, puede haber sufrimiento, pero recordemos que Jesús caminó ese camino, transitó ese camino. Hoy podemos decir con certeza, esta Navidad es una Navidad quizá totalmente atípica, pero recordemos que también antes del nacimiento de Jesús, las noches no eran tranquilas para la humanidad de aquel entonces. Ellos no veían en el futuro de la historia algo que parezca atractivo, algo bueno. Hoy quizá este mundo está cada día más caótica, pero podemos estar seguros de que ese niño que nació en Belén de Palestina hoy está en el cielo,
Y él dijo antes de partir, después de haber muerto en la cruz del Calvario, después de haber resucitado, él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Jesús entró en los atrios celestiales, los ángeles le adoraron. Pero no solamente que Jesús entró solo, sino entró con aquellos trofeos que había llevado, que era la representación de la humanidad. Aquellos que habían muerto en ese mensaje, pero cuando Jesús resucitó, también ellos habían resucitado cuando Él murió. Cuando Jesús entró en los atrios celestiales, los ángeles estaban cantando las hosanas, las glorias. Había toda una efervescencia en el cielo porque Jesús estaba regresando de haber rescatado la humanidad, de haber hecho la paz entre Dios y la humanidad, de haber hecho la paz entre los mismos hermanos que eran aquellos quizá en algún momento que estaban enemistados, pero que fueron hermanados en la sangre de Jesucristo. Eran los trofeos que Él llevó. Queridos amigos y hermanos, este mundo no es nuestro hogar definitivo. Jesús dice: voy a preparar lugar para vosotros, y cuando hubiere preparado, vendré otra vez. Ese Jesús que nació en Belén de Palestina, hoy es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y pronto ha de preparar esas mansiones eternas y terminadas, regresará por nosotros. Entonces, la Escritura termina diciendo: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, en los cuales ya no había la injusticia. Allí no habrá dolor, ni clamor, ni sufrimiento. Entonces todos seremos hermanos, y ya no habrá muerte ni clamor, ya no habrán sepulturas, ya no habrán guerras, ya no habrán enemistades, ya no habrá el mal, ya no habrá el pecado. Entonces viviremos una eternidad perfecta, cuál es el propósito de Dios. Esa esperanza en este momento no podemos perder. Queridos amigos y hermanos, este es un pequeño trance de dolor y sufrimiento, pero tenemos la promesa segura que Cristo viene pronto. Ese sea nuestro mayor anhelo en estas fechas que son tan importantes para poder por lo menos recordar el Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Yo quiero terminar con una corta oración para que cada uno de nosotros nos arrimemos a la palabra. En la palabra de Dios encontremos a la persona más maravillosa que se llama Jesucristo. Y cuando tenemos a Jesús, no nos falta nada, porque Él es nuestro pastor. Que el Señor nos guarde en todos estos días que nos falta todavía por terminar este año, y en la próxima gestión el Señor no nos ha de desamparar y estaremos con Él en todos los momentos de prueba, de dificultad. Vamos a pedir en una plegaria que el Señor nos pueda conceder estas bendiciones. Padre Santísimo, te quiero agradecer de todo corazón. Señor, tú eres el único príncipe de paz que puede poner esa armonía en nuestros corazones. Tu Espíritu Santo, a fin de que nosotros podamos entregarte el pesebre de nuestro corazón, para que Cristo cada día pueda hacer nueva y maravilloso todos los días de nuestra existencia. Bendícenos, Padre, y todas las personas que van a poder escuchar esta pequeña meditación puedan también ellos tener fe y esperanza que este mundo no está perdido, que tú todavía tienes el control y que, Señor, la historia de la redención pronto terminará y pronto tú volverás a esta tierra y pronto restaurarás todas las cosas y tú establecerás tu reino, porque es lo único que nosotros podemos esperar con confianza y seguridad, que traerá la paz eterna que tanto necesita la humanidad. Pedimos que tú nos des ese espíritu en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.